Descubierto. El increíble giro que expuso la verdad detrás de las 3 bofetadas a mi hija. Claudia no podía sacudir la sensación inquietante que la invadía desde que Sofía llegó a casa con el rostro enrojecido. Mirando a su hija mientras la presión de la tarde caía sobre su pecho, un nudo se formó en su garganta. 3 bofetadas. Un acto de rabia de una compañera de escuela que susurraba ecos de algo más profundo. Preparaba la mezcla de harina, azúcar y agua en la panadería familiar. Pero su mente seguía atrapada entre los recuerdos de la niñez y la cruda realidad que la ahogaba. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su única hija debía enfrentar esta violencia? La presión social decaía como un peso sobre sus hombros. Ser madre soltera no era solo un título, era una lucha interminable. Claudia había aprendido a levantarse cada mañana sin una palabra de su madre, pero ahora cada conversación con Sofía era una danza delicada entre el amor y el miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto al proteger a su hija del mundo, o simplemente la estaba preparando para un dolor aún mayor? Mientras el aroma a pan recién horneado la envolvía, hay quienes dirían que ese olor era su hogar. Sin embargo, mantener a flote el negocio familiar y enfrentar el dolor de su hija parecía ser un desafío insuperable. Claudia no sabía si el ciclo de silencio que había heredado de su madre era el único camino. Pero en el rincón de su mente, una espina de rebelión comenzaba a brotar. A medida que escuchaba los murmullos en el barrio, se sentía más atrapada entre las expectativas de ser una madre ejemplar y el deseo de romper el ciclo de dolor que había cargado por generaciones. Las risas resonaban en su mente, recordándole las historias de su infancia. Historias que a menudo se ocultaban bajo una capa de tabúes. Su madre había enseñado que la familia lo era todo. Sin embargo, ¿qué hacer cuando la familia es también un opresor? Claudia respiró hondo y decidió investigar qué había ocurrido realmente esa tarde en la escuela. Preguntarse por qué su hija había sido atacada no era solo un grito de desesperación, era un acto de valentía silenciosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A cada paso que daba, mientras hablaba con los maestros y preguntaba a los padres de otros estudiantes, el nudo en su pecho se apretaba más. La verdad que buscaba parecía más oscura a medida que la descubriría. Sentía que cada respuesta la llevaba a un laberinto de desigualdades, de silencios perpetuados. El eco de las 3 bofetadas resonaba en su mente, golpeando su conciencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Sofía? De repente, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Lo que pasó no es solo un accidente, hay más en juego. El corazón de Claudia se detuvo. La realidad que había temido durante tanto tiempo se estaba acercando, y con ella la posibilidad de que su propio pasado pudiera estar entrelazado con la lucha de su hija. La angustia y la determinación chocaban como tempestades en su interior. ¿Debía proteger el legado familiar
o convertirse en la voz de la justicia. Cerró los ojos un momento, tratando de calmar su mente agitada. Cada decisión que enfrentaba era un peso que amenazaba con romperla, y en el aire estaba la pregunta: ¿rompería su silencio, arriesgándolo todo por su hija, o sucumbiría ante el viejo mantra de su madre de que la familia siempre debía ser protegida, incluso a costa de la verdad? En ese instante, Claudia comprendió que no se trataba solo de Sofía, era su propia batalla interna, un conflicto que podría definir no solo su vida, sino también la de generaciones por venir. La tensión crecía, y el momento de decisión se acercaba como un tren sin frenos. Claudia se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún en su mano y el mensaje anónimo vibrando en su mente. ¿Qué más hay en juego?, se preguntó. La incertidumbre la consumía mientras su respiración se aceleraba. Sabía que debía actuar, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. La idea de descender a un rincón oscuro del pasado que había querido enterrar era abrumadora. Con cada tic-tac del reloj, la ansiedad crecía. Tenía que encontrar respuestas. En ese momento, decidió que no solo se trataría de averiguar quién había agredido a Sofía, sino de entender el contexto en el que esto se había producido. Si realmente había algo más detrás de la violencia, ella debía profundizar. Comenzó a pensar en los patrones de comportamiento que había observado en la escuela de su hija, y cómo la violencia a menudo provenía de un lugar de dolor y sufrimiento. Al día siguiente, se dirigió a la escuela con un propósito renovado. Claudia no se permitiría que el miedo guiara sus pasos. Cada interacción con los docentes y otros padres sería un paso más hacia la verdad. Abordó al director con voz firme, pidiendo que se organizara una reunión con algunos de los padres de los otros niños implicados. Sus ojos reflejaban una determinación que ni siquiera ella misma sabía que poseía. Con el tiempo, lograr reunir a algunos padres en su cocina. Los rostros nerviosos, inquietos y a la vez curiosos la enfrentaban. Mientras preparaba café para todos, se preguntó si había hecho lo correcto. ¿Podría dirigir esta conversación hacia la revelación, hacia la luz donde había estado todo tan oscuro? Sin embargo, no podría hacerlo sola. Con su voz temblando pero decidida, empezó a compartir acerca de lo sucedido con Sofía, y a su vez los compartieron sus propias preocupaciones y experiencias de sus hijos. A medida que contaba su historia, comenzaron a aparecer otros relatos sobre agresiones, pasadas y presentes, y Claudia se dio cuenta de que no estaba sola. Había un hilo que conectaba las experiencias de esos padres, un hilo que evidenciaba la disfuncionalidad y el miedo que existían entre ellos, cada uno lidiando con sus propios demonios. Esa reunión le proporcionó un nuevo empoderamiento. Había abierto la puerta al diálogo, y ahora debía seguir explorando. Al finalizar la reunión, Claudia se sintió más ligera, como si un peso se hubiera levantado. Pero a la vez, una inquietud persistente quedó en su interior. Lo que había comenzado como un impulso para defender a su hija, ahora se convertía en un camino más grande y más complejo, un tejido complicado de verdades que estaban por descubrirse. Esa noche, mientras su mente giraba en torno a las revelaciones del día, se topó con un viejo diario de su madre. Fue entonces cuando una idea brillante iluminó su mente. Si había algo que su madre sabía, algo que podía ser la clave para romper el ciclo de dolor, podría encontrarlo allí. Claudia sintió una mezcla de miedo y esperanza. Abrir ese diario
Era una decisión que podía llevarla a verdades incómodas. La noche avanzaba y su determinación creció. Estaba lista para explorar no solo las dimensiones de la traición que había afectado a Sofía, sino también el legado que su madre había dejado atrás. Desde ese momento, cada página que leyera podría cambiarlo todo. Reinventarse ya no era una opción. Se había convertido en una necesidad urgente. Justo cuando se encontraba al borde de abrir el diario, el teléfono sonó nuevamente. Otro mensaje anónimo. No deberías estar buscando esa información. La adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Quién estaba tras esto? El dilema se agudizó. Tendría que enfrentarse a la verdad, y eso podría poner en peligro no solo su vida, sino también la de Sofía. Estaba preparada para ese riesgo. La respuesta se aproximaba como un huracán, y Claudia sabía que no habría vuelta atrás. Claudia sintió cómo la presión en su pecho aumentaba al leer la intimidante advertencia en su pantalla. Cada palabra parecía resonar en su mente como un eco ominoso, instándola a retroceder. Pero, en lugar de eso, una llama de desafío brotó dentro de ella. No podía abandonar la búsqueda. Había demasiado en juego para su hija y para sí misma. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, decidió que no podía postergar más la apertura del diario. Mientras revolvía en sus pensamientos, el momento pareció convertirse en un rito de paso. Se sentó en el escritorio, la luz suave de la lámpara creando un entorno propicio para las revelaciones. Con manos temblorosas, desdobló las páginas amarillentas y empezó a leer. Sus ojos saltaron de una línea a otra, absorbiendo historias que su madre había registrado con una sinceridad escalofriante. Relatos de una juventud marcada por secretos y dolor. En cada página, Claudia podía sentir el latido de su madre, sus miedos, sus aspiraciones y, lo que era más inquietante, sus errores. Se sintió paralela a los conflictos de su madre, como si la historia se repitiera. Cada giro se sentía más personal, un espejo que reflejaba sus propias luchas. Fue en el tercer capítulo donde encontró una revelación que la dejó sin aliento. Una anotación sobre un conflicto en el que su madre se vio involucrada. Un episodio de acoso que había afectado a una amiga cercana. La brutalidad de esas palabras la golpeó. Claudia comprendió que su madre había luchado contra demonios propios y que había tenido que tomar decisiones difíciles para protegerse y proteger a aquellos que amaba. Mientras su mente giraba en la búsqueda de paralelismos, Claudia empezó a escrutar su propia vida, cada decisión y cada paso que había dado. ¿Era capaz de enfrentar sus propios demonios como lo hizo su madre? La pregunta resonaba, desafiando su percepción de sí misma. Había creído que, tras su éxito en el trabajo, se había dejado atrás lo peor, pero esta comprensión la empujaba a cuestionar sus propios valores y miedos. Con cada descubrimiento, su determinación crecía. Entendió que su camino debía ser uno de acción, no de evasión. Era necesario crear un espacio seguro para que Sofía hablara, para que sus compañeros hicieran lo mismo. Sabía que para poder cambiar las cosas no solo necesitaba respuestas, sino también herramientas que le permitieran afrontar las realidades difíciles sin perder su esencia. Claudia finalmente cerró el diario, el peso de su historia aún impregnado en sus manos, y tomó una decisión palpable. Llamaría a cada una de las madres que había conocido, no solo para compartir lo aprendido, sino para pedirles que se unieran en una nueva iniciativa. Juntas podrían crear un grupo de apoyo, un lugar donde las experiencias compartidas pudieran convertirse en fuerza colectiva.
No obstante, en medio de su creciente empoderamiento, otra vibración interrumpió sus pensamientos. Era un nuevo mensaje anónimo. Mientras lo leía, la determinación se mezcló con inquietud. Deja de buscar. Hay más en juego de lo que piensas. La adrenalina en su cuerpo se tradujo en ansiedad. Si había algo más oculto tras esas palabras, Claudia debía estar preparada para desentrañarlo. No podía resistir la tentación de avanzar, pero ahora más que nunca se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa. En su interior, un grito resonaba con fuerza. ¿Podría realmente enfrentar la verdad y salir indemne de esta tormenta inminente? La respuesta, así lo sentía, marcaba el comienzo de un camino que la llevaría a confrontaciones graves. Había cosas que descubrir, pero, sobre todo, cosas que enfrentar. La realidad no era lo que había imaginado, y el momento de la verdad ya estaba próximo. Claudia se sentó en su escritorio, la tensión en su pecho palpitando con cada segundo que pasaba. La amenaza implícita en aquel mensaje anónimo resonaba como una campana, llevándola a cuestionar cada paso que estaba a punto de dar. Su mente giraba en torno a esa advertencia, un recordatorio de que estaba tocando un tema delicado, uno que podía tener repercusiones no solo para ella, sino también para su hija. El deseo de proteger a Sofía la empujaba hacia adelante, pero también la mantenía al borde de la indecisión. Mientras el sol comenzaba a retirarse, la habitación adquiría un matiz nostálgico, como si el día estuviera despidiendo secretos. Claudia cerró los ojos por un instante y su mente recordó las palabras de su madre en el diario. Cada decisión viene con un costo. La enseñanza era clara. No podía permitirse titubear. Había un camino que recorrer, pero debería hacerlo con valentía y precaución. Con un profundo suspiro, tomó su teléfono y comenzó a redactar un mensaje a las mamás del colegio. Algo dentro de ella se encendió al teclear las palabras. «Hola a todas. Quisiera invitarlas a compartir una charla sobre la experiencia reciente que hemos enfrentado. Creo que es vital que nos unamos para apoyar a nuestras hijas y a nosotros mismos en estos tiempos complicados». La redacción le devolvió una sensación de control. Ahora sus intenciones eran claras. No solo quería crear un espacio seguro, sino también dar el primer paso hacia un cambio. Cuando cerró la aplicación, un nuevo estremecimiento recorrió su cuerpo. Sabía que no podía hacerse ilusiones sobre lo que estaba a punto de enfrentar. De hecho, había una voz interior que la instaba a no subestimar las reacciones que podría generar. Era suficiente una charla para combatir un enemigo invisible. La noche avanzó, y con cada incremento en la oscuridad, su determinación se profundizaba. Fue entonces cuando decidió que no solo se trataría de un grupo de apoyo. Había que hacer más. Debía empoderar a las chicas de su escuela, uniendo fuerzas para que compartieran sus experiencias, alentándolas a hablar y a no temer represalias. Si su madre pudo lidiar con su pasado, ella podría construir un futuro más sólido para Sofía. Claudia buscó ejemplos de ejercicios de resiliencia y talleres de autoestima, creando un plan estructurado en su mente. Deseaba hacer esto, pero sabía que necesitaría el apoyo de otras madres. Entonces, decidió preparar una reunión, en la que no solo discutirían su idea, sino donde podría compartir la verdad que había descubierto en el diario, la que había forjado la vida de su madre, y que posiblemente también marcaría su propio camino. Mientras organizaba su plan mentalmente, una nueva notificación surgió en su teléfono.
Con la mente llena de nuevas intenciones, la curiosidad la llevó a abrir el mensaje. Era un nuevo aviso anónimo, un eco poc follower de la advertencia anterior. La verdad duele, pero es mejor que vivir con mentiras. Las palabras parecían rebotar en su mente, mezclándose con la creciente sensación de que iba a enfrentar algo muy profundo, algo que podría amenazar no solo su misión, sino la vida de su hija. Claudia sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Qué verdad la aguardaba? Se plantó firme ante el espejo, mirándose a los ojos, como si buscara en ellos la respuesta que necesitaba. La exigente mirada de su reflejo le recordó que había una lucha, no solo externa, sino interna. El desafío se fue transformando en una misión. «Estoy lista para lo que venga», se dijo a sí misma. El momento, aunque incierto, se sentía como una promesa de renovación. Sin embargo, algo en su interior susurraba que tal vez todavía había secretos que podrían volverse peligrosos. Y aunque la acción parecía inevitable, también era clara la distancia abismal que aún la separaba de la verdad completa. Miró el reloj. El tiempo no era su aliado, y la inquietud crecía en su pecho. Mientras se preparaba para este nuevo viaje lleno de decisiones críticas, no podía evitar pensar en lo que se ocultaba detrás de las advertencias. Una cosa era segura. Pronto estaría cara a cara con una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también la de su hija. Las sombras se acercaban, y la bravura sería su mejor arma. La búsqueda de la verdad estaba a solo un paso, y en su mente resonaba una pregunta crucial. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a lo que se revelaría? Claudia se despertó con el sol filtrándose tímidamente a través de las cortinas, pero la luz del día no disipó la inquietud que había estado acumulando. Se sentía como si un peso invisible estuviera encima de ella, debilitando su determinación de avanzar. Sin embargo, sabía que no podía dejar que la duda la atrapara. La reunión con las madres estaba programada para esa tarde, y cada minuto que pasaba era un recordatorio de que su tiempo para actuar se desvanecía. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno a las historias que había leído en el diario de su madre y a los sacrificios que había hecho para protegerla. Claudia sabía que su madre había enfrentado desafíos abrumadores, y ese legado de lucha la había inspirado a tomar el control de su propia vida. Esa inspiración se transformó en un mantra. Si su madre pudo, ella también podía. Al llegar al colegio, el ambiente se sentía tenso. Las miradas de algunas madres que conocía vagaban entre la curiosidad y la desconfianza. Claudia inhaló hondo, sintiendo que sus pasos resonaban con fuerza en el pasillo. No había vuelta atrás. Cada madre que se había inscrito para asistir era una opción, un posible apoyo en su camino para crear un cambio. La sala de reuniones era pequeña, pero se sentía abarrotada de emociones. Las mamás comenzaron a llegar, algunas con rostros cansados, otras visiblemente inquietas. En ese momento, Claudia comprendió que no solo estaba luchando por sus propias verdades, sino que cada una de esas mujeres también cargaba con sus historias y temores. La conexión que se formó en los minutos iniciales fue palpable. Todas estaban allí porque compartían un propósito común. Claudia comenzó la reunión compartiendo su experiencia y la revelación que había tenido al leer el diario de su madre. Las reacciones fueron variadas. Algunas madres asentían con tristeza, otras contenían las lágrimas. Era evidente que sus palabras estaban tocando una fibra sensible y eso la energizaba. A medida que la conversación avanzaba, las comparticiones comenzaron a fluir.
Claudia se dio cuenta de lo que había logrado. No solo había creado un foro de apoyo, sino un espacio donde las mujeres podían abrirse y conectar. Las historias comenzaron a entrelazarse, hilando un tejido de resiliencia y fortaleza. Una madre, con la voz temblorosa, relató cómo su hija había sido víctima de burlas en la escuela, mientras que otra compartió cómo había enfrentado la enfermedad de un ser querido. Cada relato aportaba una capa más al entendimiento de lo que significaba ser madre y protector. Sin embargo, a medida que las emociones aumentaban, Claudia sintió el eco del mensaje anónimo ahogando su vigor. Reflexionó sobre ello mientras escuchaba a las demás. La verdad podía ser liberadora, pero también era un arma de doble filo. Las advertencias que había recibido resonaban cada vez más fuerte, recordándole que esta charla, aunque poderosa, podría abrir puertas a realidades oscuras. Cuando la reunión concluyó, sentía que había dado un paso enorme, pero el peso del mensaje anónimo no se desvaneció. Las madres se despidieron con abrazos y lágrimas, pero Claudia no podía evitar pensar en lo que sucedería a continuación. ¿Cómo podría cambiar la vida de su hija con lo que había comenzado esa tarde? Claudia volvió a casa con la mente a 1000 por hora. Mientras Sofía pintaba en la mesa del comedor, ella se sentó a su lado, sintiendo el amor de su hija darle un nuevo impulso. Sin embargo, el dilema continuaba presente. ¿Qué verdades revelaría su búsqueda y a qué peligros se estaba exponiendo al tocar un tema tan delicado? El espejismo de seguridad que había construido comenzaba a resquebrajarse, y un nuevo pensamiento surgió en su mente. La batalla apenas comienza, y la verdad podría cambiarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, Claudia sintió que estaba a punto de afrontar un desafío que podría redefinir su vida y la de Sofía, pero también comprendió que cada respuesta podría traer consigo un nuevo dilema. Realmente estaba preparada para todo lo que estaba por venir. Su teléfono vibró, y al revisar la pantalla, un nuevo mensaje anónimo apareció, intensificando su ansiedad. La verdad no solo duele, también revela lo que creías olvidado. El impacto de esas palabras la paralizó. Lo que empezaba a vislumbrar era apenas una fracción de lo que había oculto. Era el momento de descubrir qué más se escondía en las sombras. Claudia miró fijamente la pantalla de su teléfono, sintiendo cómo su corazón latía desaforadamente. Esa frase, tan simple y tan cargada de significado, resonaba en su mente con una fuerza inusitada. La idea de que el pasado pudiera resurgir con tal intensidad, amenazando no solo su paz mental, sino también la de Sofía, la llenaba de una urgencia nueva. No podía mantenerse al margen. Era el momento de tomar decisiones firmes. Mientras su hija continuaba pintando, inocente en su mundo de colores, Claudia sintió que el remolino de emociones que había estado tratando de gestionar comenzaba a tomar forma de determinación. Un nuevo objetivo se manifestaba. Debía desentrañar la verdad, no solo para proteger a Sofía, sino para liberarse a sí misma. Pero el dilema era abrumador. ¿Dónde comenzar? Consciente de que la curiosidad a veces derrocha más respuestas de las que uno desea recibir, Claudia sabía que debía actuar estratégicamente. La noche anterior había sido la primera vez en mucho tiempo que había sentido la conexión intensa con otras madres. Esa experiencia colectiva no podía perderse. Así que, al día siguiente, decidió invitar a algunas de ellas a su casa. Había que crear una red más sólida, un espacio
donde las verdades fueran compartidas con confianza. En el transcurso de la mañana, ella organizó la casa, no solo para recibirlas, sino para crear un ambiente propicio para la sinceridad. Llenó la mesa con café, galletas y varias hojas en blanco. Las palabras estaban a punto de fluir, y sentía que cada relato ayudaría a desmantelar el miedo que la había mantenido al margen durante tanto tiempo. Cuando llegaron las primeras madres, la atmósfera era densa con expectativas y algo de desconfianza. Fue entonces que, al mirarlas a los ojos, sintió el deber de romper el hielo. Con voz clara, compartió su inquietud sobre el mensaje anónimo. A medida que sus palabras se deslizaban, notó cómo sus rostros se transformaban, algunas asintiendo con empatía, otras con la mirada cargada de historias no contadas. A medida que las horas avanzaban, el salón se convirtió en un refugio de confesiones, risas nerviosas y lágrimas. Una madre confesó su angustia por la presión de mantener un hogar perfecto. Otra reveló el dolor de una separación tumultuosa, y en cada una de sus historias, Claudia comenzó a vislumbrar un hilo conductor: el miedo a perder el control ante situaciones incontrolables. Era ese mismo miedo que la había mantenido cautiva, y que ellas también parecían navegar día a día. Entre relatos y descubrimientos, Claudia notó un cambio en su actitud. Cada vez que una madre compartía sus luchas, comenzaba a ver no solo su carga, sino también su fortaleza. La valentía que necesitaba para confrontar su propia historia comenzó a brotar en su interior. Era como si, al compartir, cada una de ellas hubiera estado armándose con nuevo poder, algo que deseó para sí misma. Fue en ese momento que se planteó apartar las sombras del pasado. Sin embargo, una parte de ella seguía sintiendo el eco del mensaje anónimo. La verdad podía liberarla, pero también tenía el potencial de desgarrar todo lo que había construido. Claudia se preguntó si estaba lista para enfrentar las verdades, tales como el propósito real detrás de las bofetadas a su hija. Tal vez había algo más allá de lo que había asumido. Cuando la reunión terminó, tras abrazos y promesas de seguir en contacto, Claudia se quedó sentada unos minutos más, procesando lo que había aprendido de las demás. Había ido en busca de respuestas, y lo que había recibido era un impulso renovado hacia la acción. Ahora entendía que el viaje de autodescubrimiento era un constante reto, una escalera que debía seguir ascendiendo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Su pulso se aceleró. Algunas verdades son más oscuras de lo que puedes imaginar. Claudia lo leyó una y otra vez, sintiendo que la presión aumentaba. La búsqueda apenas comenzaba, y con cada paso que daba, parecía que más sombras se agazapaban en su camino. Claudia respiró hondo, haciendo un voto silencioso. Debía encontrar la verdad antes de que ella la encontrara a ella. Ya no podrían ocultarse más. Con una determinación renovada, preguntándose qué más se escondía en su historia, se preparó para descubrir una revelación que podría cambiarlo todo. Claudia dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre la oprimía. Cada vez que sus ojos pasaban por el mensaje, una mezcla de miedo y adrenalina la invadía. El impulso de descubrir la verdad pulsaba en su interior, como un tambor que marcaba el compás de su decisión. No podía quedarse quieta, no sin haber explorado cada rincón de su historia. La tarde se convirtió en una danza entre pensamientos y resoluciones. Claudia decidió que el siguiente paso debía involucrar a su propia madre. Aunque la relación siempre había sido complicada, sabía que su madre había guardado secretos.
Sin embargo, la idea de enfrentarse a ella provocaba un torbellino de emociones. Desconfianza, decepción, pero, sobre todo, un deseo ardiente de entender. Mientras se preparaba, su mente trazaba posibles escenarios, retadores pero necesarios. No podía entrar a su casa con la guardia baja. Al contrario, sabía que necesitaría una estrategia, un camino pavimentado no solo por preguntas, sino también por la voluntad de escuchar sin prejuicios. El objetivo era extraer la verdad, no recriminar, abrir la puerta a una comunicación que había estado cerrada durante años. En ese momento se sintió empoderada. Había tomado decisiones antes, pero éstas eran diferentes. Este era su momento de reclamar su voz, de darle a su hija la madre fuerte que había soñado ser. Con su mente clara y el corazón acelerado, se dirigió a la casa de su madre. Cada paso se sentía como una afirmación de su valentía. Al llegar, el aroma a café recién hecho la envolvió, un pequeño consuelo en medio de la tormenta que se desataría. Se sentó en la cocina, con vista al jardín donde había tantas memorias pendiendo como hojas en sus ramas. La conversación comenzó de manera ligera, con comentarios sobre el clima, pero rápidamente giró en torno a Sofía, y finalmente al mensaje que había recibido. «¿Por qué nunca me contaste sobre el pasado?», preguntó Claudia, intentando mantener la calma, mientras su voz temblaba. Su madre, con ojos cansados, se quedó callada por un momento, como si sopesara la gravedad de la pregunta. Claudia podía notar la lucha interna, y eso la hizo sentir una punzada de empatía. Pero sabía que no podía detenerse ahí. Necesitaba respuestas. «Siempre quise protegerte», respondió su madre, su voz un susurro. Las palabras parecieron fluir como un torrente a partir de entonces, una mezcla de secretos ocultos y arrepentimientos. Reveló hechos que Claudia jamás hubiera imaginado. La historia de su infancia plagada de conflictos, de miedos que se arrastraban de generación en generación. Historias de bofetadas que no solo eran físicas, sino emocionales. Cada revelación era como un golpe. Si bien respondía a algunas preguntas, habría nuevas heridas. Claudia sintió que el suelo se movía debajo de ella. Este era el conocimiento que había buscado, pero al mismo tiempo comenzaba a vislumbrar la magnitud del dolor que habían compartido ambas. Su madre, finalmente, le ofreció una medalla familiar, un símbolo de unidad, que generaciones pasadas habían usado en momentos de crisis. Aceptar esa medalla se convirtió en la metáfora de lo que Claudia estaba dispuesta a hacer: enfrentar su dolor y, finalmente, romper con la cadena de sufrimiento. Cuando la conversación concluyó, Claudia se sintió algo más ligera, pero el eco del mensaje anónimo la seguía atormentando. Había revelaciones, sí, pero también preguntas sin respuesta. Al salir, decidió que iba a buscar a la persona detrás del mensaje. Había tomado medidas, pero ahora era evidente que la batalla mayor estaba aún por librarse. ¿Quién era realmente el autor del aviso? ¿Cuál era su conexión con Sofía y su historia? Claudia, con la medalla reluciendo en su bolsillo, sintió un renovado sentido de urgencia. Debía actuar de manera rápida para descubrir cada hilo de esta complicada trama. La búsqueda de la verdad continuaba, y cada revelación que obtenía la acercaba más a un destino desconocido, titilante en la oscuridad. En su mente resonaba una certeza. Apenas había comenzado a rasgar la superficie, y al hacerlo, despertaba algo que había permanecido dormido durante años.
Su determinación la empujaba hacia adelante, justo en el momento en el que el siguiente descubrimiento la acechaba, listo para exponer una realidad aún más perturbadora de lo que había imaginado. Claudia caminaba por las calles como si estuviera en un laberinto. Cada paso que daba era pesado, cargado de la urgencia que había despertado en su interior. La medalla familiar que llevaba en el bolsillo era un recordatorio sobre todo lo que había aprendido, pero su mente estaba repleta de más preguntas que respuestas. Era tiempo de descubrir la identidad del autor del mensaje, y más importante, entender su conexión con Sofía. Decidió comenzar su búsqueda en su círculo cercano. Conocía a mucha gente, pero sentía que había una red de secretos que interconectaba a todos. Así que se dirigió a la librería que solía frecuentar, un lugar donde la gente del barrio se encontraba y conversaba más allá de los libros. El aroma a café y papel húmedo apenas logró mitigar su ansiedad. Se acercó a Ana, la dueña, una mujer que había estado en su vida como un pilar. Claudia nunca le había contado sobre el mensaje, pero la sabiduría de Ana podía proporcionar la claridad que tanto necesitaba. Después de unos momentos de charla superficial, se atrevió a abrir el diálogo. «Ana, necesito tu ayuda. ¿Ha pasado algo raro?» La mirada atenta de Ana la instó a continuar. «Recibí un mensaje anónimo sobre Sofía. No sé quién lo envió, pero siento que hay más detrás de esto». Ana la observó con seriedad, tomando un sorbo de su café antes de responder. «La gente a veces habla. He oído cosas, pero pensaba que no debías preocuparte». Esa respuesta encendió una chispa en Claudia. «¿Qué cosas?» Era justo lo que necesitaba saber. Forzándose a mantener la compostura, preguntó: «¿Qué has escuchado? Todo lo que pueda ayudarme a entender es importante». Ana, con un suspiro, comenzó a relatar. Contó un rumor que había circulado en el vecindario, susurros de una familia que había vivido en su casa hace años, una familia en la que la violencia no era solo parte del pasado, sino que había dejado huellas visibles en quienes estaban cerca. Los nombres que mencionaba resonaban con Claudia. Podía sentir cómo su corazón se apresuraba en su pecho. Esta historia podía desencadenar respuestas que ella deseaba fervientemente. A veces, los secretos se enredan de tal manera que se convierten en verdades distorsionadas, dijo Ana. La frase se quedó flotando en el aire y tocó algo profundo en Claudia. ¿Hasta qué punto los secretos de su madre y su historia familiar influyeron en su vida? ¿Era eso lo que había provocado las bofetadas que marcaron su hogar? Salió de la librería sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Cada fragmento de información que recolectaba era una pieza del rompecabezas que debía ensamblar. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Tanto sufrimiento, tanto dolor, hacía que su propósito fuese más claro. No solo quería entender, sino también sanar y liberar a Sofía de las cadenas que podrían haberse transmitido de generación en generación. En su camino de regreso a casa, Claudia pensaba en las cartas que había escrito a su madre en el pasado, llenas de quejas por la falta de comunicación. Cada una era un reflejo de su deseo por conocer la verdad, por desentrañar las historias ocultas que la envolvían. La lucha de entender su propia identidad se intensificaba. Decidió que debía profundizar en la historia detrás de la antigua familia que había mencionado Ana. Había recursos en Internet, recopilaciones de archivos, quizás hasta personas que recordaran aquellos tiempos. Todo esto podría abrir la puerta necesaria para dar con la verdad que tanto ansiaba. Sin embargo, una inquietante sensación de urgencia la acompañaba.
Algo dentro de ella sentía que el tiempo se agotaba. Cada vez que pensaba en la posibilidad de que alguien cercano pudiera ser el emisor del mensaje, un escalofrío recorría su espalda. Cuando llegó a casa, se sentó sola, con la luz titilante iluminando el espacio. La medalla había pasado de ser un símbolo de unidad a convertirse en un talismán de acción. Claudia estaba lista para la confrontación. Back to square one, pero mejor armada, más decidida. El eco del mensaje seguía resonando en su mente, y cuando encendió su computadora, un pensamiento floreció en su cabeza. ¿Y si ese mensaje era solo la punta del iceberg? ¿Qué pasaría si la verdad fuera aún más perturbadora y cercana de lo que había imaginado? Ella deseaba encontrar el misterio, pero no podía evitar el miedo a aquellas sombras que podrían surgir de su propia historia. Y así, a medida que la pantalla iluminaba su rostro, comenzó a buscar. Las palabras que teclean en su mente fluían hacia una búsqueda más inquietante. Cada revelación podría abrir puertas que permanecerían cerradas para siempre. Revelaciones que podrían cambiar no solo su vida, sino también la de su hija. Pero había un giro que aún no había considerado. Una conexión que podría poner a todos en peligro. Lo que Claudia no sabía es que las respuestas no siempre traen paz. A menudo, el conocimiento genera una lucha interminable con uno mismo, y a veces hay que arriesgarlo todo para llegar a la verdad. Sin una respuesta clara y apremiante, Claudia supo que, en su búsqueda de un secreto familiar, había despertado un profundo conflicto que ahora amenazaba con desbordar y arrastrarla aún más al laberinto que estaba a punto de descubrir. Claudia se sumergió en un torbellino de información. Cada clic del ratón resonaba como un eco de su creciente inquietud. Las horas pasaban, y con cada intento por arrojar luz sobre la historia familiar que conducía a su madre, el laberinto se hacía más intrincado. No solo era el pasado el que la acosaba. La encrucijada entre el ser y el deber como madre la colocaba en una especie de limbo emocional. Un conflicto se gestaba en su interior, y sus pensamientos se volvían eco de una batalla silenciosa. Con el brillo azul de la pantalla iluminando su rostro, se encontró frente a archivos antiguos, recortes de diarios y fotos descoloridas. Había algo surrealista en observar rostros que habían habitado su hogar antes que ella. Al principio, los nombres le parecían ajenos, pero rápidamente comenzaron a adquirir vida. Cada imagen evocaba un fragmento de historia. Los rostros de aquellos que habían sufrido, que habían sido testigos de un ciclo interminable de dolor y violencia. Claudia se preguntó si Sofía heredaría esas sombras. Esa idea la atravesó con un escalofrío helado. Sus dedos, ahora temblorosos, se posaron sobre la medalla familiar. Comprendió que su búsqueda iba más allá de una simple curiosidad. En su mente, se transformaba en una misión de liberación, no solo para ella, sino especialmente para su hija. En esa búsqueda, su mente comenzó a despertar, recordando ausencias y silencios significativos. Mientras continuaba, apareció un post en un foro antiguo, una discusión sobre la misma familia que Ana había mencionado. Investigando, Claudia descubrió que había una reunión programada en su barrio, una suerte de congreso sobre el impacto de la violencia generacional. Se sintió tentada. Su instinto le decía que debía asistir. La oportunidad de escuchar de primera mano a personas que habían vivido la misma historia la raliaba con una fuerza que no podía ignorar. La decisión de asistir, sin embargo, se vio ahogada por un río de dudas.
¿Estaba lista para confrontar la verdad que había estado evadiendo? La posibilidad de que lo que encontrara pudiera amenazar su estabilidad, y la de Sofía la mantenía en un tira y afloja emocional. Mientras se preparaba para el evento, un torrente de emociones la invadió. Vestirse de manera apropiada se sintió como un ritual. Eligió una blusa que le recordaba los momentos de alegría en su infancia, un símbolo de cómo podía comenzar a elegir la luz en medio de la oscuridad. Esa pequeña decisión era su primera victoria, un paso hacia adelante en su desarrollo personal. No regresaría a la ignorancia, iba a buscar la verdad, y con ella su propia sanación. Durante el encuentro, vio a otros que, como ella, buscaban respuestas. Cada historia compartida resonaba en sus entrañas, recordándole las luchas de su propia vida. Claudia escuchaba atentamente, sintiendo una conexión profundamente emocional. Cada testimonio reflejaba facetas de su historia familiar. La urgencia la llevó a hacer preguntas, a confrontar su propio miedo con una chispa de valor recién descubierto. Al salir del Congreso, un nuevo impulso la invadió. La medalla en su bolsillo no era solo un símbolo de su historia familiar, sino un recordatorio de su voluntad de romper el ciclo de sufrimiento. Llenas de esperanza, estas nuevas revelaciones comenzaron a delinear el camino hacia una autoexploración más profunda. Pero una pregunta surgía con cada paso que daba. ¿Qué precio tendría que pagar para desenterrar los secretos que había descubierto? Su mente clamaba por respuestas, y el inevitable choque que se aproximaba la llenaba de ansias y ansiedad. La búsqueda de la verdad desenfrenaría fuerzas que jamás había considerado, y a medida que se acercaba a su clímax, comprendió que ya nada sería igual. Mientras su corazón latía con rapidez, sintió que una sombra del pasado la seguía. El mensaje que la había empujado a esta búsqueda no era una mera coincidencia. Los secretos de su familia estaban más entrelazados con su vida actual de lo que jamás imaginó, y ahora estaba decidida a confrontar cada faceta oscura. La próxima revelación podía cambiarlo todo: la dirección de su vida y la de Sofía. El eco de las 3 bofetadas resonaba en su memoria como un recordatorio doloroso. ¿Estaba preparada para desentrañar la verdad detrás de ellas? ¿Podría enfrentar el laberinto que ella misma había comenzado a construir? La respuesta se encontraba a un latido de distancia, y cada paso que daba la llevaba más cerca de una confrontación inevitable. Claudia se encontraba en el umbral de su vida. Las revelaciones acumuladas la habían llevado a un punto decisivo. Con la historia familiar resonando en su mente como un eco persistente, se dio cuenta de que no podía eludir más sus propios demonios, ni los que acechaban a su hija. La verdad ya no era un lujo, era una necesidad urgente, un camino que debía recorrer, no solo por ella, sino especialmente por Sofía. Fue en ese momento de claridad que decidió que no podía actuar sola. Con el coraje renovado por las conexiones que había hecho con las otras madres y las historias que había escuchado, decidió convocar una reunión más ambiciosa. Esta vez, no solo invitaría a las madres, sino también a expertos en el área de la salud mental y la educación. La clave para romper el ciclo de violencia que había asediado su familia era crear un espacio seguro donde todos pudieran hablar. Con determinación, empezó a contactar a profesionales que pudieran aportar su conocimiento. 7 días después, su casa se convirtió en un centro de diálogo, una plataforma para compartir y sanar.
Cuando las madres, expertas y jóvenes vulnerables se sentaron a su alrededor, había palpable una mezcla de expectativa y temor. Claudia respiró profundamente, sintiendo el peso del momento. Al abrir la sesión, se presentó con sinceridad. Compartió cada uno de los hallazgos sobre su historia familiar, cómo había descubierto que el pasado oscuro de su madre había dejado huellas imborrables en su vida y, sobre todo, en la de Sofía. Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad y verdad, resonaron entre los presentes. Nadie podía eludir la conexión. Cada historia formaba parte de un tejido más amplio de dolor, lucha y la búsqueda de redención. Conforme avanzaba la reunión, cada madre compartió sus propias experiencias, revelando secretos que habían mantenido ocultos por años. Las lágrimas y las risas se entrelazaban, una danza de sanación en la que todas se sentían validadas y escuchadas. La conexión entre ellas se fue fortaleciendo, convirtiéndose en un testimonio del poder de la vulnerabilidad compartida. Cuando la reunión concluyó, Claudia sintió que una carga se había levantado. Había encontrado su voz, había tejido redes de apoyo y, sobre todo, había comenzado a crear un espacio donde Sofía podría crecer sin las cadenas del pasado. En aquel círculo se sembraron las semillas de un nuevo comienzo, un compromiso compartido para enfrentar la violencia con educación y apoyo mutuo. A medida que pasaron las semanas, el cambio se hizo evidente. La atmósfera en la escuela transformó lentamente a medida que las madres empezaron a organizar talleres. Claudia no solo se convirtió en una madre activa, sino en una defensora del bienestar emocional de las niñas del vecindario. La transformación de su vida personal comenzó a reflejarse en su relación con Sofía. Cada conversación se volvió más abierta y honesta, y la niña comenzó a florecer en un ambiente seguro. La culminación de este viaje se dio en una pequeña ceremonia que organizó para celebrar los logros del grupo. Claudia, rodeada de mujeres fuertes, dio un discurso que iba más allá de su propia historia personal. Habló de la importancia de romper el ciclo de violencia, de dar voz a las generaciones que se habían visto silenciadas. Mientras miraba a su hija en el público, entendió el profundo impacto de sus decisiones. Sofía, con la mirada orgullosa y brillante, compartía el legado de fortaleza que su madre había trabajado arduamente por brindarle. Claudia se dio cuenta de que ya no era solo una madre. Había asumido un papel protagónico en su vida y en la de tantas otras. Sintió una conexión poderosa con su madre, incluso a pesar de la distancia emocional que habían mantenido. Había logrado transformar el dolor en compromiso, y en ese instante, cada bofetada se convirtió en un recordatorio de la lucha ganada. Claudia comprendió que las verdades reveladas no las había debilitado, sino que le habían brindado una confianza sólida para navegar por cualquier tormenta futura. Con una sonrisa, levantó su medalla familiar, simbolizando no solo su historia, sino la ancestral fuerza femenina que había emergido. En ese momento, supo que tenía el poder de proteger el futuro de su hija y todos los inocentes, no solo a través de la revelación, sino también a través de la acción comprometida. Claudia había transformado no solo su vida, sino la de tantas mujeres y niñas a su alrededor. Esta era la conclusión de su viaje, pero al mismo tiempo el comienzo de una nueva etapa de empoderamiento. Con una firmeza renovada, Claudia se comprometió a seguir adelante. Cada paso que daba era ahora un paso hacia la luz, un canto a la vida donde el pasado ya no dictaba el futuro.
La búsqueda de la verdad había llevado a una liberación que abrazaría por siempre. El mundo de Claudia había cambiado, y a partir de ahora no solo sería una madre, sino una fuerza de cambio. El legado de amor y fortaleza había comenzado a florecer. Cada nuevo capítulo era una oportunidad de construir un futuro vibrante y libre de dolor. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar tu viaje? No olvides que hay una poderosa historia en cada uno de nosotros que espera ser contada. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas, exclusivas que te inspirarán a seguir adelante. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. ¡Realmente ayuda! Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz puede ser la clave para el cambio.